Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos hablando acerca del obrar de Dios, ¿no? De la capacidad que Él tiene de intervenir en nuestras vidas, de ayudarnos, de salvarnos. Hay gente que cree en Dios, fíjate, hay gente que cree que Dios es real, que Dios es alguien que nos ha creado, no podemos ser productos, ¿no? Del azar, de la suerte. Pero cuando piensan en ese Dios y que ese Dios pueda ayudarles, pueda intervenir, parar, detener su vida y ayudarles, ahí la fe de esta gente se detiene, porque en el fondo no creen en ese Dios en el que nosotros creemos, el Dios bíblico, este Dios bíblico, el Dios de la Biblia, Jesús, Jesucristo hecho hombre. Él tiene la capacidad de obrar. Él hoy en día está obrando en la gente. Hay mucha gente que está siendo liberada por Jesús. Hay gente que está siendo sanada por Jesús. Yo tengo gente muy cercana que ha sido sanada por el Señor. Sin embargo, algunos podrán estar preguntándose, vale, entonces, ¿por qué en mi vida, por qué en mi entorno, por qué el mundo está como está? ¿Por qué si Jesús, si Dios puede obrar en la gente, si Dios tiene esta capacidad de obrar, ¿por qué no lo está haciendo conmigo o no lo está haciendo con mi gente? Bueno, pues yo quiero hablar acerca de eso. Yo quiero hablarte en este momento, en estos minutos, acerca de por qué a veces en nuestra vida no ocurre ese obrar de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de la gracia del Señor. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo que todo esto se iba a cumplir sobre Él. Y como dije antes, se está cumpliendo. Jesús, Dios lo está haciendo, está obrando en la gente. Hay gente que está siendo sanada, liberada por Él. Pero ¿por qué no ocurre en todo el mundo? Pues vamos a ir a la parte inicial. Cuando Jesús dice, no, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Y dice, para dar buenas nuevas, buenas noticias. Todo esto son buenas noticias. La salvación, la sanidad, el obrar de Dios son buenas noticias. Porque aquel que está perdido tiene esperanza de que Dios pueda obrar en su vida. Pero dice que estas buenas noticias están dirigidas hacia un tipo de personas. Dice, ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí quiero detenerme. Cuando tú lees esto, si lo lees de una manera superficial, puedes creer que Jesús se está refiriendo, que Él viene a traer estas buenas noticias a aquellos que no tienen dinero, a aquellos que están pidiendo en la calle, a aquellos que no llegan a fin de mes. Pero no está hablando de la economía, no está hablando del dinero. Aquí está hablando de otra realidad. Se está refiriendo a aquellos que son pobres de espíritu. Luego veremos algunos otros versículos que lo dicen, ¿no? Pero Jesús viene a obrar, quiere obrar en la gente que es pobre de espíritu. Esto quiere decir aquella gente, aquellas personas que teniendo una necesidad lo reconocen. Eso quiere decir. Hay gente que puede a lo mejor estar muy necesitado de ayuda, que alguien intervenga en su vida, pero no lo reconoce. El orgullo le impide. Bueno, pues aquí estamos hablando de que Jesús solamente puede obrar en aquellos que reconocen esa necesidad. ¿Por qué digo esto? Fíjate, te voy a dar dos razones que apoyan esta idea. Dos razones por las que Dios solamente puede obrar en aquellos que son pobres de espíritu, que reconocen su necesidad. El primero de ellos, la primera razón es que Dios se fija en este tipo de personas. En Isaías 66:2 dice, mi mano, Dios está hablando de sí mismo, mi mano hizo todas estas cosas, está hablando de la creación, que todo Él lo ha hecho. Dice, pero miraré a aquel hombre que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí Dios está diciendo, mira, yo puedo verlo todo, porque esa es la realidad de Dios. Dios es omnisciente, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él está en todas partes. Pero dice que Él se fijará, Él pondrá sus ojos sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu. Este verbo, el mirar, el miraré, en el sentido original está hablando de atender, de examinar, de mirar intencionadamente, de considerar con placer, favor o atención. Esta es la mirada de Dios para aquellos que son pobres de espíritu, para aquellos que teniendo esa necesidad, teniendo problemas, teniendo situaciones difíciles, lo reconocen delante de Dios. Es importante el poder reconocer, porque si tú eres una persona así, que estás necesitada de parte de Dios, que necesitas que Dios obre de alguna manera en tu vida, ¿sabes? Si lo reconoces, Dios se está fijando en ti, está poniendo su mirada sobre ti. Y aquí viene la segunda parte, la segunda razón. Este tipo de personas que reconocen su necesidad, pueden recibir la promesa de Dios de que Dios les va a ayudar. Fíjate lo que dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No solamente Dios se fija en aquellos que reconocen su necesidad, sino también Dios promete darles algo.
algo mucho mayor de lo que incluso a veces estamos buscando o necesitando. Qué bueno es cuando tú necesitas algo y la ayuda que viene es mayor de lo que tú esperabas, pues algo así ocurre con esto. Dios dice que aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que tienen algún tipo de necesidad, van a recibir el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su necesidad van a recibir el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el regalo más grande que una persona puede recibir, porque está hablando de algo que suple absolutamente todas las necesidades. A lo mejor no necesidades materiales solamente, porque a veces buscamos eso, pero el reino de los cielos viene a suplir todo aquello que necesitamos. Dios está hablando aquí de salvación, está hablando de una vida eterna, que después de morir, aunque hayamos pasado una vida dura y difícil, nos espera una vida con Él, eternamente viviendo con Él. Las enfermedades serán quitadas, podremos ser sanados, pero por toda la eternidad. Y aquí está hablando también de una identidad. Aquel que pertenece a un reino es parte de ese reino, tiene una identidad de reino. Y Dios promete a que aquellos que reconocen su necesidad les adopta como hijos. Pertenecemos, pasamos a formar parte de su realeza, de su reino. Y fíjate que esto es muy bueno para nosotros, lo necesitamos. Por eso yo te animo a que en esta hora tú puedas reconocer tu necesidad delante de Dios. Yo no sé si cómo tú te identificas, cómo tú te ves, si una persona... Necesitados estamos todos, desde luego, todos tenemos necesidades, pero aquí lo importante es si tú estás siendo capaz de reconocer tu necesidad delante de Dios o sin embargo no lo reconoces. Yo te animo, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, reconoce tu necesidad delante de Dios. Él viene a traer buenas noticias para tu vida, pero es necesario que tú tengas ese espíritu pobre, no ese espíritu humilde, donde reconoces delante de Dios que le necesitas. Que Dios te bendiga.